Ya estamos en contacto con el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados. Presumo que ha sido ratificado, creo que no. A ver, vamos a preguntarle al senador Rubén Gutiérrez, él es del Movimiento al Socialismo. Vamos a hablar sobre la situación de Perú, sobre la situación de Luis Fernando Camacho y de paso, bueno, aunque debería ser prioridad también en esta agenda, el inicio de las actividades legislativas en este periodo legislativo. Buen día, senador, ¿cómo está, Kamisaki? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, Rubén. Un gran saludo cordial a ti, a toda tu familia y también a la familia de La Razón Radio. Gracias pues por este primer contacto de la gestión 2023. Así es, que tenga un lindo año, senador. ¿Cómo ha visto los acontecimientos últimos? Hay una situación preocupante en Santa Cruz, aunque la gobernación, desde su fuerza, creemos, dice que todo está normal, a pesar de la ausencia del gobernador encarcelado en Chonchocoro. ¿Qué opinión inicial tiene respecto a la situación de Luis Fernando Camacho y el mismo departamento de Santa Cruz con un vacío de gobierno físico? Bueno, Rubén, nosotros consideramos de que, primero que nada, la situación personal del señor Luis Fernando Camacho, ahora detenido preventivamente, debe llamarnos bastante la atención, debe concitar la atención en el entendido de que no puede un gobernador, siendo la máxima autoridad de un departamento, ejercer sus funciones que tienen definidas, que son amplias, porque es la primera autoridad de un departamento, ejercer desde una cárcel, porque hay una imposibilidad jurídica, así como una imposibilidad material. Primero, ¿por qué existe una imposibilidad jurídica? Porque las mismas normas estatutarias en el marco de la Constitución, en el marco del Estado de Derecho, unitario y con autonomías, regulan cómo debe funcionar las gobernaciones de un departamento, un gobierno autónomo departamental, como es el caso del departamento de Santa Cruz, en el que a partir del artículo 25-26 de su estatuto prevé, en caso de ausencias temporales, no estamos hablando de ausencias definitivas, porque hay que respetar el principio del debido proceso y las garantías constitucionales que le asiste a cualquier ciudadano, en este caso al señor Luis Fernando Camacho, es que cuando existe esta situación de ausencia temporal, tiene que asumir pues un vicegobernador, que también tiene su legitimidad de origen de mandato, porque tanto el gobernador como el vicegobernador se han sometido a las urnas, eso desde el punto de vista de elección, y consecuentemente está habilitado perfectamente para que pueda asumir estas funciones de la máxima autoridad ejecutiva, como es la de gobernador, un primer elemento. Entonces, jurídicamente ya no puede ejercer sus funciones desde un recinto penitenciario, como es el señor Luis Fernando Camacho. Un segundo elemento, la imposibilidad material. ¿Cómo es posible de que pueda gobernar desde la cárcel? Eso no es posible porque la acción, los actos de gobierno no solo son trabajos de gabinete, que puede fácilmente firmar documentación, despachar toda la correspondencia. No, aquí hay un principio de coordinación con los secretarios departamentales, actos de fiscalización, de visitas, de viajes, de coordinación permanente, que es un acto de gobierno, porque los gobiernos departamentales realmente tienen esa cualidad gubernativa, asistir a las convocatorias de las asambleas departamentales, relacionarse con otros gobernadores, con el gobierno nacional, ejecutar políticas públicas departamentales. Eso amerita inexcusablemente la presencia de un gobernador en su departamento y en sus provincias, y además a cualquier convocatoria él tendría que asistir, ya sea ante las autoridades institucionales, autoridades municipales, así que hay una imposibilidad material. En ese sentido, lo que pretende el Comité Cívico Pro Santa Cruz, fundamentalmente los asambleístas y las asambleístas creemos, es que pueda gobernar dándole todavía ese respiro para que en su condición de gobernador todavía pueda ejercer alguna situación todavía en ese proceso que todavía está en curso la investigación. Consecuentemente, para mí son medidas desesperadas, son los últimos aleteos que tiene asambleístas de Creemos, fundamentalmente,
porque ya no hay posibilidades, reitero, de que el señor Luis Fernando Camacho pueda asumir sus funciones desde la cárcel. Además, este proceso de investigación tiene sus tiempos, tiene sus plazos, está ya en la jurisdicción del sistema judicial boliviano, 4 meses de detención preventiva. Esto puede ampliarse, como no, eso ya dependerá de las autoridades jurisdiccionales, de las autoridades del Ministerio Público. Además, una vez concluida la etapa preparatoria, que puede extenderse a 6 meses, tiene que pasar a la etapa de juicio oral, y esto puede tomar también su tiempo, y un proceso penal de estas naturalezas toma su tiempo. Entonces, no es posible esperar al gobernador para que concluya sus procesos, además de que él está siendo investigado, procesado por delitos que tienen mucha relevancia social, porque estamos hablando de la ruptura y consumación del golpe de Estado, la ruptura del orden constitucional que concluye con la autoproclamación, y uno de los protagonistas, yo diría el autor material e intelectual de esta ruptura del año 2019, es el señor Luis Fernando Camacho. Entonces, ese es el contexto en el que se está desenvolviendo esta situación de las funciones que podría uno asumir. Desde nuestro punto de vista ya ha perdido inclusive competencia, porque la competencia no solo es teórica, despachar, firmar papeles. La competencia de un gobernador, sus atribuciones se ejerce materialmente, lo cual está imposibilitado jurídicamente y materialmente el señor Luis Fernando Camacho. Ha perdido competencia, pero parece normal que un gobernador pueda ejercer sus funciones desde una cárcel. Por lo menos así lo han expresado ayer el presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matković, y el vicegobernador Mario Aguilera, quien precisamente es el llamado a ocupar la suplencia, considerando de que el Estatuto Departamental de Santa Cruz dispone la elección de gobernador y vicegobernador, a diferencia de la Constitución política para otros departamentos. Y eso es lo que precisamente se ha sabido ayer en una conferencia de prensa. ¿Qué criterio tiene de esto, senador? Sí, como te decía Rubén, están tratando de justificar al señor Luis Fernando Camacho, todavía darle un respiro en la gobernación, pero esto no va a tomar mucho tiempo, son los últimos aleteos, porque no es posible ejercer las funciones de la máxima autoridad ejecutiva desde un recinto penitenciario, reitero. Consecuentemente, además, el proceso penal, como describía hace instantes atrás, toma sus tiempos. Y el señor Luis Fernando Camacho no solo tiene que responder ante el pueblo boliviano, sino también ante las autoridades judiciales, ante las autoridades que ya han asumido competencia, jurisdicción y competencia, así que está en manos de la justicia, porque se está investigando los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo, se está investigando los delitos de conspiración, los delitos de terrorismo, porque él es uno de los promotores, al igual como él dijo. Hay otros actores como el señor Fernando López, el que fuera ministro de Defensa de la señora Yanine Áñez, con quienes más su padre han arreglado con las Fuerzas Armadas, los militares y policías, y de esa manera dejar desguarnecido, en este caso, el respaldo a un gobierno legítimamente y legalmente constituido, como fue del expresidente, el compañero Evo Morales Sayo. Entonces, aquí no existen persecuciones judiciales, persecuciones políticas, como nos están queriendo hacer ver a la ciudadanía. Existen golpistas confesos, porque él ha confesado a través de los medios de comunicación, las redes sociales, sabe de su propia voz, es su propia palabra, es más como lo cuenta. Ha existido premeditación, ha existido un plan que se ha consumado a través de varios actores, ha existido la logística necesaria, el financiamiento. Imagínense, Rubén, más de 4.5 millones de bolivianos, que seguramente va a seguir la investigación, pero los primeros reportes, que no solo dejan de ser indicios, sino evidencias, pruebas que van a ser respaldadas a través de documentos, a través de testigos, peritos. Así que esto recién empieza. Nosotros exigimos que la justicia boliviana pueda dar celeridad al trámite de la investigación y finalmente ingresar a un juicio oral para que se pueda cerrar este capítulo
muy oscuro de la historia democrática de nuestro país, porque estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Estos hechos no pueden quedar en el olvido. No se puede decir borrón y cuenta nueva, para nada. Más al contrario, cumpliendo las recomendaciones de organismos internacionales como el GIEI, que depende de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha establecido de que en el país ha existido graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones sumarias, masacres, y obviamente en este contexto existe una relación de causa a efecto. La causa es la consumación del golpe de Estado y los efectos son las masacres, las torturas, las persecuciones, la conculcación de las libertades democráticas, las libertades públicas, que nos ha costado al pueblo boliviano definir a un año de este gobierno del régimen de la señora Yanine Áñez. Así que nosotros estamos convencidos de que tenemos que cesar esta historia y para avanzar como el pueblo exige siempre, memoria, verdad y justicia. Eso es lo que tenemos que cumplir ante el pueblo boliviano. Senador, situación parecida como en 2019 sufre en este momento Perú a raíz de un nuevo gobierno transitorio sucedido tras la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso. Al menos 50 fallecidos por la represión policial militar, fallecidos en departamentos como Apurímac, Ayacucho y Puno, en su mayoría campesinos y jóvenes. Y en la justificación de estas protestas, el gobierno peruano ha señalado que hay injerencia de parte del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien de paso a través de la Secretaría de Migraciones le han prohibido ingresar junto a otros 8 correligionarios de Evo Morales a ese territorio. ¿Qué opinión tiene el movimiento al socialismo por más partido que se encuentra? Bueno, en esto tenemos que convenir absolutamente todos los luchadores sociales, porque para los derechos humanos no hay fronteras. Allá donde existe injusticia, allá donde exista masacre, allá donde exista conculcación a los mínimos elementales, como es el derecho a la vida, a la integridad física, y como parte del sistema interamericano, y enmarcados en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, es que podemos expresarnos, emitir nuestras opiniones. La libertad de expresión no tiene fronteras, consecuentemente, expresamos nuestra solidaridad al pueblo hermano del Perú, a las organizaciones sociales, a las personas que se están movilizando, porque el derecho a la protesta también forma parte de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos sociales que tienen los pueblos. En ese sentido, no puede ser reprimida, no puede ser respondida desproporcionalmente este derecho a la protesta que tienen cualquier ciudadano, los pueblos, las organizaciones sociales, las comunidades. Se congeló la llamada. Vamos a reponer la comunicación con el senador Rubén Gutiérrez del Movimiento al Socialismo por Oruro. Ahora sí está de nuevo con nosotros. Por favor, nos comentaba sobre la situación en Perú, senador. Sí, decía entonces, no es posible responder con represión policial, con bala y generar muerte, luto y llanto a las familias peruanas. Esa es nuestra principal preocupación y fundamentalmente hemos expresado nuestra solidaridad y vamos a seguir expresando nuestra solidaridad porque el internacionalismo progresista, la solidaridad internacional tiene que estar presente en todo momento. Y esto no es un acto de injerencia para nada, porque estamos emitiendo una opinión, un mensaje, una solidaridad, un apoyo moral, porque no están solos. Además, ya ha avanzado la doctrina de los derechos humanos a nivel internacional y, consecuentemente, hay organismos internacionales que tienen que intervenir. La ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH. Entonces, yo creo que desde Bolivia también nosotros queremos afirmar contundentemente. Los gobiernos progresistas han dignificado a los pueblos, han trabajado de manera coordinada en proyectos de integración
Y claro, a través de presidentes, a través de asambleas, sus órganos legislativos, las cooperaciones, siempre para buscar el objetivo legítimo, un objetivo noble que es el bienestar de los pueblos, la justicia social. Y en ese sentido, los gobiernos progresistas de América Latina han sido atacados sistemáticamente. No olvidemos el caso de Argentina, la señora Kirchner. No olvidemos el caso de Lula reciente, donde grupos fascistas, bolsonaristas han atacado a los principales órganos del poder público, como es el Ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, amedrentando, intentando dar golpes de Estado. En el caso de Perú hemos sido testigos desde el 7 de diciembre en el que deponen, en el que derrocan al señor Pedro Castillo, porque también podemos ver desde la mirada boliviana, porque con la hermana República del Perú compartimos fronteras, compartimos muchos objetivos comunes, identidades culturales, así que el sentimiento siempre va a estar, el sentimiento y el pensamiento de solidaridad va a estar presente. Consecuentemente, para nosotros significa una acumulación histórica desde hace más de 6 años atrás, porque la señora Dina Boluarte es el resultado de una ruptura institucional donde el Parlamento tiene el poder total y no se respeta la legitimidad de origen de mandato. Quien debe revocar un mandato electivo precisamente es el pueblo que eligió a un gobernante, nosotros consideramos, porque así dice las constituciones, así dice la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces yo creo que el agotamiento de un sistema político en la hermana República del Perú ha traído graves consecuencias y desde luego nosotros siempre vamos a expresar al pueblo peruano que está resistiendo en las calles, en las avenidas, en las carreteras, haciendo respetar su derecho al voto. En estos extremos como argumentos también algunos parlamentarios, algunos congresistas peruanos han señalado a organizaciones sociales de Bolivia de estar cometiendo injerencia. Incluso un congresista dijo que los ponchos rojos habían ingresado armas hacia territorio peruano en la frontera. ¿Qué criterio tiene de esto? ¿Va a investigar la Asamblea estos extremos ante la posibilidad de esa denuncia? Bueno, nosotros consideramos como una especulación. Hay algunos actores políticos, congresistas peruanos, seguramente tratando de justificar, pero nada incide, digamos, desde la mirada boliviana, desde la acción boliviana, acaso sea cierto o no. Consideramos nosotros que los peruanos están viviendo su propia realidad. Los peruanos, las hermanas peruanas y los hermanos peruanos están luchando por varios temas que definitivamente hace al sistema político, al sistema económico, y pretender culparnos, pretender atribuirnos como factores de desestabilización no corresponde, porque en el marco del principio de soberanía, en el marco del principio de la soberanía popular y soberanía estatal, quienes tienen que resolver estos temas internos son los peruanos, y ahora pretender atribuirnos o atribuir a un grupo de movimientos sociales, a un sector muy importante que es aquí en el Departamento de La Paz, como son los ponchos rojos, y atribuirnos inclusive al movimiento al socialismo no corresponde, porque existen ponchos rojos, ponchos verdes, aguayos rojos, no solo en el Departamento de La Paz, sino también inclusive existen aymaras sin fronteras que comparten identidad, vestimenta, comparten proyectos culturales, porque aymaras sin fronteras, quechuas sin fronteras, existen no solo en el Departamento de La Paz, sino en gran parte del departamento de Oruro, de Potosí. Entonces, inclusive trascienden las fronteras en la hermana República del Perú, y pretender simplemente limitar exclusivamente, atribuir al movimiento al socialismo o a algunas organizaciones sociales no corresponde. Nosotros rechazamos contundentemente, más al contrario, existen sí
algunas organizaciones, algunos aparatos paramilitares, como es en algunos sectores del país. Fundamentalmente hemos vivido en el caso boliviano organizaciones parapoliciales, paramilitares que han causado terror, que aún siguen causando terror, y esto sí debe terminar. Aquí no existen ninguna organización que pretenda influir a favor o en contra sobre la situación que está viviendo la hermana República del Perú. Muy bien, senador, le vamos a agradecer sus conceptos y la deferencia que siempre tiene con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días. Un abrazo.